Tema 11. Dinámica. Bien, gente, ¿qué vamos a estudiar? Todo lo que vamos a ver en este tema está basado en la segunda ley de Newton. La semana pasada, o las dos últimas semanas, hemos estudiado la primera ley, que es la ley de la inercia, y la consecuencia con la primera condición del equilibrio, y la tercera ley de Newton, que la hemos aplicado para cuerpos en condiciones de equilibrio. Aquí vamos a estudiar la segunda ley y sus aplicaciones. Entonces, en dinámica vamos a estudiar el movimiento de los cuerpos y quiénes son los responsables, quiénes generan los movimientos. Que aquí vamos a aprender qué son las fuerzas que generan los movimientos. Y bueno, un poquito de la inercia. Nosotros ya hemos estudiado la primera ley, pero sí recordando aquí que la inercia es toda propiedad del cuerpo que tiende a mantener su estado de reposo o movimiento a velocidad constante, a menos que alguien altere dicho estado. Y la medida, vamos a decir, cuantitativa de la inercia es una magnitud física escalar denominada masa. ¿Cómo así, profe? Podemos tener esta noción, por ejemplo, ¿será lo mismo mover una piedra de 1 kilogramo que una roca enorme de 1 tonelada? ¿Será lo mismo? No es lo mismo. ¿Por qué? Porque 1 kilogramo en comparación de 1 tonelada, carambas, es una diferencia abismal. Y es más fácil mover una piedra de 1 kilogramo que un bicho enorme de 1 tonelada. Entonces, la inercia está asociada a esta magnitud escalar. ¿Y cuál es la relación? Es que, oye, mayor masa, mayor inercia. En el sentido de que mayor se va a oponer al cambio en su estado, ya sea de reposo o movimiento a velocidad constante. Por lo tanto, ya sabes, si tú eres flaco, tú tienes menor inercia, vamos a decir desventaja, en relación a otras personas con masa mayor. Entonces ya sabes. Muy bien, la segunda ley de Newton vamos a anunciarla aquí. Hoy toda fuerza resultante no nula, fuerza resultante diferente de cero, al actuar sobre un cuerpo de masa m, constante, este le va a imprimir una aceleración que también es constante en la misma dirección de la fuerza. Por ejemplo, aquí tenemos hoy un cuerpo de masa m en las cuales están actuando unas fuerzas F1, F2, bla, 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 hasta F4. Oye, si encontramos la resultante de estas fuerzas y no es cero, ¿se acuerdan que cuando estudiamos estática 1, si la sumatoria de esos vectores es igual a cero o resultante de fuerzas es igual a cero, el cuerpo está en equilibrio? Oye, pero ¿qué pasaría si la resultante es diferente de cero? Aquí acontece hoy la manifestación de la segunda ley de Newton. Si la resultante es diferente de cero, entonces el cuerpo presenta un movimiento con una aceleración constante. Y la relación matemática de la segunda ley de Newton es que esta aceleración va a ser proporcional a esa fuerza resultante. De manera que si despejamos la fuerza resultante, nosotros podemos obtener aquí la forma o expresión final de la segunda ley de Newton. La sumatoria de fuerzas o fuerza resultante va a ser igual al producto de la masa veces su aceleración. Gente, en todos los problemas que vamos a ver, vamos a aplicar esta segunda ley de Newton de esa forma. Ya vamos a tener dos casos. ¿Ok? Donde, bueno, la fuerza resultante es la sumatoria de fuerzas, que obviamente debe ser diferente de cero. Oye, si es igual a cero, la masa pasaría a dividir al cero y tienes aceleración cero, movimiento con velocidad constante. Perfecto. Ahora vamos a definir aquí, en relación a la trayectoria que siguen los cuerpos, cómo vamos a aplicar la segunda ley de Newton en la práctica. ¿Qué pasaría si el cuerpo tiene una trayectoria rectilínea? Por aquí tenemos un cuerpo de masa m, la fuerza resultante, y observa la trayectoria aquí horizontal. Ese eje horizontal es el eje donde se encuentra el movimiento. Por lo tanto, la segunda ley de Newton va a tener la siguiente forma: la fuerza resultante más a veces la aceleración. Donde esa fuerza resultante lo vamos a interpretar como la sumatoria de fuerzas, en el sentido de que vamos a sumar las fuerzas a favor del movimiento y le vamos a restar las fuerzas o la suma de fuerzas en contra
del movimiento. Por lo tanto, de esta manera interpretamos esta sumatoria de fuerzas. Y ahora vamos a ver unos ejemplos. ¿Okay? Por lo tanto, esa es la interpretación de esa fuerza resultante. Fuerzas a favor menos fuerzas en contra, y esto es igual a la masa por la aceleración. Bueno, los pasos son bien simples. Hacemos el diagrama de cuerpo libre, considerando ahí el plano horizontal y el vertical en uno de los ejes. Vamos a identificar el movimiento y aplicar en ese eje la segunda ley de Newton, de esta forma. Ya en la práctica vamos a ver cómo este negocio funciona. Y el otro caso es la dinámica cuando la trayectoria es circular. Nosotros ya hemos estudiado el movimiento circunferencial uniforme. Algunas formulitas que hemos visto allá, aquí también vamos a recordar en ciertos problemas. Hoy tenemos la trayectoria. Ojo, esta es la trayectoria que sigue el cuerpo. ¿Ok? Trayectoria del cuerpo. Sobre esa trayectoria, nosotros tenemos la partícula. Lo que vamos a hacer, gente, es bien simple. Vamos a considerar aquí de nuevo ejes. Pero en este caso, un eje va a pasar por el centro de la trayectoria, le vamos a llamar eje radial, y el otro el eje tangencial, obviamente tangente. Y en el eje radial, la segunda ley de Newton va a tener la siguiente forma: la sumatoria de fuerzas radiales, o fuerzas centrales, o fuerzas normales, o fuerzas centrípetas. Centrípeta significa que va hacia el centro de la trayectoria. En este caso va a ser igual a la masa veces la aceleración centrípeta. ¿Se acuerdan que en el MCU estudiamos la aceleración centrípeta, que es la responsable del movimiento circunferencial? Lo estudiamos. Oye, pero ¿quién origina esta aceleración centrípeta? La fuerza centrípeta. Por lo tanto, ahí tenemos ya la explicación. Perfecto. ¿Cómo interpretamos esta fuerza centrípeta o sumatoria de fuerzas centrípetas? Va a ser igual, la vamos a interpretar aquí, presta atención, la suma de fuerzas que entran al centro menos las que salen del centro. Por lo tanto, vamos ahí a considerar fuerzas en el eje radial. Si una fuerza entra al centro y sale del centro, lo vamos a interpretar así: sumatoria de fuerzas que entran al centro aquí de la trayectoria menos las que salen, o la suma de fuerzas que salen, y esto es igual a la masa veces la aceleración centrípeta. Recordamos que la aceleración centrípeta tiene dos formulillas. Ya en algunos problemas vamos a ver y recordar esas formulillas. ¿Cuáles son los pasos semejantes a dinámica lineal? Vamos a dibujar los ejes, tangencial y radial. Radial, ya sabes, pasa por el centro. Tangencial, obviamente, como la misma palabra que aparece, va a ser tangente ahí sobre el cuerpo o partícula que estamos analizando. Hacemos el DCL, dibujamos las fuerzas que actúan y aplicamos la segunda ley de Newton en el eje radial. Alguien se preguntará: profe, ¿y en el eje tangencial también iremos a aplicar segunda ley de Newton? Eso ahí depende, gente. Depende. Si la velocidad aquí de la partícula que describe esa trayectoria es uniforme, tenemos, o sea, es un MCU, entonces basta aplicar la segunda ley de Newton en el eje radial. Oye, pero si tiene aceleración tangencial, es porque existe fuerzas tangenciales. Por lo tanto, en un MCUV, en el eje tangencial, también aplicaríamos la segunda ley de Newton. Pero eso ya veremos más adelante, tal vez en algunos problemitas. Muy bien, gente, hasta aquí. Todo lo que hemos estudiado, todo lo que hemos visto, ya sea movimiento, estática, todo lo que hemos visto hasta ahora en física, nosotros no hemos dicho nada, salvo en cinemática, que hablamos un poco del sistema de referencia, pero no lo hemos especificado qué tipo de sistema es. Y aquí lo vamos ya a especificar. Veamos los sistemas de referencia. Bueno, ya hemos hablado en cinemática que es aquel lugar del espacio donde vamos a ubicar al observador. Él va a analizar el fenómeno físico, ya sea un movimiento, ya sea se quema alguna cosa, etc. En fin, vamos a estudiar dos tipos de sistemas de referencia. Uno de ellos es el sistema de referencia inercial. Es aquel lugar del espacio que se considera en reposo o se mueve con una velocidad constante o con MRU. Perfecto. El observador ubicado en este sistema de referencia es llamado observador inercial.
Entonces aquí 1, el patita aquí 1, la personita 1 representa el sistema de referencia inercial, el llamado observador inercial. En relación a este observador, todas las leyes de Newton, del 1 al 3, se cumplen. En relación entonces a este sistema de referencia inercial, todas las leyes de Newton se van a cumplir. Hasta ahí no hay ninguna novedad porque todo lo que hemos estudiado hasta ahora lo hemos visto a partir de este sistema de referencia inercial. Solo que no lo hemos especificado con ese nombre. Pero aquí ya le vamos a especificar. Pero existe otro sistema de referencia que es llamado el sistema de referencia no inercial. No inercial. Y es aquel lugar o sistema acelerado. A diferencia del sistema de referencia inercial, que estaba en reposo o en movimiento a velocidad constante, el sistema de referencia no inercial es un sistema acelerado. Perfecto. Y aquí, a este observador ubicado en ese sistema, le llamamos observador no inercial. En este observador, o desde este punto de vista de la personita 2 que aparece en la figura, no se van a cumplir las leyes de Newton. No se van a cumplir las leyes de Newton. Pero para que se cumplan las leyes de Newton y solo para este observador no inercial, va a aparecer una fuerza ficticia, una fuerza que solo existe para este observador no inercial. Esa fuerza es llamada la fuerza inercial. Gente, ¿ustedes se acuerdan que cuando explicamos la primera ley de Newton y ese estado que se mantiene ya sea de reposo o de movimiento velocidad constante es por inercia? ¿Se acuerdan del ejemplo que colocamos cuando estaban en el carro? Oye, el carro frena al seco y tú por inercia te fuiste adelante, ¿verdad? Nadie te empujó. Entonces, ¿quién provocó ese más o menos ese empujón hacia adelante o hacia atrás? Es porque para ti, ficticiamente, podemos decirlo así, existe esa fuerza inercial, entre comillas, que te empujó. Y solo esa fuerza existe para ti, porque tú la sientes. Para un observador que está afuera, nadie lo empujó, pero tú sentiste eso. ¿Ya notaron la diferencia? Sí, Lourdes, estamos grabando, no te preocupes. Entonces, esa es la diferencia. Para que se cumplan las leyes de Newton en este sistema de referencia no inercial, aparece esta fuerza inercial. Que, bueno, lo vamos a dibujar siempre contraria a la aceleración que tiene este sistema de referencia no inercial. Porque recuerda que este es un sistema acelerado. Por lo tanto, si este sistema acelerado va hacia la derecha, la fuerza inercial se opone, va en dirección contraria. Ya que es igual en módulo, bueno, este menos significa que está en contra de la aceleración, pero en módulo es el producto de la masa veces la aceleración. Ahí tenemos la fuerza inercial para que se cumplan las leyes de Newton. Correcto, entonces hasta ahí hemos definido dos sistemas de referencia. El inercial, que podemos decirlo el ordinario, el de toda la vida, y el no inercial, que ya es un concepto nuevo aquí, en este tema de dinámica. Para terminar, bueno, vamos a ver algunas cosillas en relación a las poleas móviles. Consideramos aquí una polea, obviamente móvil, con una aceleración, vamos a llamarle A1, hacia la derecha. El punto P ahí va a representar esta aceleración A1 hacia la derecha. Y bueno, por aquí vamos a imaginariamente cortar esta cuerda y colocamos aquí el punto 2 y el punto 3. Cada uno de estos puntos va a tener una aceleración diferente. La relación que existe entre esta aceleración de la polea y la aceleración de estos puntos de atrás es la siguiente. La aceleración A1 es la semisuma entre la aceleración A2 y A3. O sea, la suma entre dos, semisuma. Perfecto. Observa que yo he puesto aquí y recalcando la naturaleza vectorial de estas aceleraciones. Cuando decimos la naturaleza vectorial significa que, oye, si el vector apunta hacia la derecha, recuerda que la aceleración es un vector, magnitud vectorial. Si apunta hacia la derecha, le damos el signo que se merece, ¿verdad? Positivo. Si apunta a la izquierda, profe, negativo. Si apunta hacia arriba, si apunta hacia abajo, nega. Ya lo hemos visto esto en vectores. Por lo tanto, ahí tenemos entonces la relación para las poleas móviles.
Correcto, con esto ya estamos listos para iniciar nuestros problemas. Ok, gente, empezamos. Problema 1. En la figura, ahí tenemos una figura, calcular la aceleración, me piden hallar la aceleración que experimenta el bloque. Quiero saber cuál es la aceleración. Y el piso es liso. La masa, 5 kilogramos. Muy bien, gente, queremos saber cuál es la aceleración que experimenta este bloque debido a la presencia, observa ahí, debido a la presencia de estas fuerzas de 20 newton y 50 newton. A ver, gente, les pregunto, ¿hacia dónde se mueve este bloque? Por intuición, díganme, ¿hacia dónde se mueve este bloque? ¿Hacia la derecha, izquierda, hacia arriba, hacia abajo? ¿No se mueve? ¿Qué me dicen ustedes? Por intuición, gente, vean ahí el valor, oye, 50 aquí, 20 aquí. Por intuición, ¿hacia dónde creen que se mueve este bloque? A ver, dilo. Dilo, chicos, sin miedo. ¿Hacia dónde se va? Oye, aquí 50 y aquí 20. 50 va más o menos en esta dirección, 20 a la izquierda. Oye, por intuición 50 es mayor que 20, obviamente. Por lo tanto, nuestra intuición nos dice que se va a mover hacia la derecha pronto. Oye, si el movimiento es hacia la derecha, si existe un movimiento hacia la derecha, por lo tanto, nuestro eje de movimiento será en la horizontal. Vamos a traer aquí nuestra parte teórica. Estamos en el caso de dinámica lineal y vamos a colocar aquí, siguiendo los pasos, los ejes. Hacemos el diagrama de cuerpo libre, identificamos el eje del movimiento y aplicamos la segunda ley de Newton. Muy bien, vamos a ver en la práctica cómo narices funciona esto. A ver, ahí está la forma de la segunda ley de Newton. Ahora, trazamos nuestros ejes. En primer lugar, trazamos nuestros ejes. Por ahí tenemos el eje vertical y el eje horizontal. Hacemos el diagrama de cuerpo libre, gente. Diagrama de cuerpo libre, ya estamos cansados de hacerlo. Por aquí tenemos el peso. La masa es 5, bueno, la gravedad es 10. Por lo tanto, el peso sería el producto más a veces la gravedad. 50 newton. Ahí tenemos. Bueno, la reacción normal, no te olvides de la reacción normal. Ahí está la reacción normal, que es siempre perpendicular a la superficie en contacto. Y bueno, aquí tenemos una fuerza de 20 newton a la izquierda y una fuerza de 50 newton en esa dirección, 53 grados. Bueno, gente, vamos a descomponer esta fuerza de 50 newton y en el eje del movimiento, que ya lo hemos identificado, es el eje horizontal, aplicamos la segunda ley de Newton de esta forma. A ver, gente, 50 y bueno, aquí el ángulo es 53, ya estamos cansados también de ver este ángulo. Por lo tanto, la relación siempre se va a cumplir de 3, 4, 5, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos serían cada uno de los componentes? Aquí veamos. ¿Cuántos serían cada una de las componentes, gente? 30 y 40, muy bien. Aquí sería 30, muy bien. 30 newton. Y la otra sería 40 newton. Si no recuerdan esto en el tema de vectores, ahí, gente, está explicado la descomposición de vectores. Oye, descompuesto el vector, te olvidas de él, ya no existe más en tu vida. Lo has expresado en una componente horizontal y la otra componente vertical. Ahora, observa aquí el eje del movimiento. Observa ahí, por intuición de nuevo, gente. Oye, 30 es mayor que 20. Te pregunto, ¿se encuentra en equilibrio, sí o no? ¿Se encontrará en equilibrio? ¿Qué me dicen ustedes? No. Para que se encuentre en equilibrio, esta componente, ¿cuánto debe ser? ¿Debe ser 20, sí o no? Hoy, claro, pues para compensar 20 que se van a la izquierda, 20 deben irse a la derecha para compensarlo. Pero este no es el caso en este problema. Por lo tanto, debido a esta fuerza de 30 newton que es mayor a 20, el movimiento comienza hacia la derecha y este cuerpo comienza a tener una aceleración que queremos calcular, ¿no? Esa es nuestra incógnita. Muy bien, vamos a calcular esta aceleración a partir de la segunda ley de Newton. Muy bien, gente, definimos ahí sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa veces la aceleración.
Sumatoria de fuerzas se define fuerzas a favor del movimiento menos las fuerzas que se oponen. ¿Quién va a favor del movimiento? ¿Quién jala todo el bloque? Sería esta componente de la fuerza. 30 newton jala el bloque hacia la derecha, está a favor del movimiento. Por lo tanto, aquí sería 30 newton. Yo le voy a restar las fuerzas que se oponen. Oye, ¿quién se opone? 20 newton. Por aquí le colocamos 20 newton. Y esto es igual a la masa. La masa, por cierto, el problema ya te lo da por suerte, 5 kilogramos, veces la aceleración, que es nuestra incógnita. Y con esto ya el resto es historia. Muy bien, gente. ¿Cuánto es 30 menos 20? Ahí está, ya lo pensaste. Y esto es igual a ¿qué? 5 veces A. ¿Cuánto vale la aceleración entonces? ¿Cuánto vale la aceleración? 2. Muy bien. 2. Y recuerda que la aceleración, las unidades en el sistema internacional, 2 metros por segundo al cuadrado. Y ahí está, se acabó el problema. Tenemos la aceleración 2 metros por segundo al cuadrado. Respuesta alternativa A de avión. Alguien se preguntará, profe, ¿y en el otro eje qué pasa? Si el movimiento es puramente horizontal, el cuerpo, el bloque... A ver, ¿cómo se va a mover el bloque, profesor? Oye, si el movimiento es puramente horizontal, el bloque se va a mover así. O sea, el bloque en todo momento, su movimiento es horizontal. El cuerpo o el bloque no sube, baja, sube, baja, sube, baja, moviéndose así. No. Por lo tanto, en la vertical se encuentra en equilibrio. Entonces, por ejemplo, queremos saber cuándo va en la normal. Aplicamos la primera condición del equilibrio. Sumatoria de fuerzas en la vertical debe ser nula. Oye, aquí por intuición, gente, a ver, por intuición. Para compensar 50 newton que baja, ¿cuánto debe ir hacia arriba? 50. Aquí tengo 40. ¿Cuánto falta? Por lo tanto, la normal, ahí al ojo, 10 newton. Y ya está. Si te pidiera, si no, bueno, sabes que en el otro eje se encuentra en equilibrio. La primera condición del equilibrio se cumple. Otro comentario, gente, otro comentario aquí. Oye, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Está bien, ¿qué pasaría si tenemos el mismo bloque? Tenemos el mismo bloque, gente. Ya hemos calculado su aceleración, que vale 2. Hemos calculado su aceleración 2 metros por segundo al cuadrado. Oye, y el problema te dice, oye, parte del reposo. Después de 5 segundos, ¿qué velocidad tiene? ¿Se acuerdan de esto? Estos detalles pertenecen a qué tema, ¿se acuerdan? Oye, parte del reposo con esta aceleración y después de 5 segundos, ¿qué velocidad alcanza? Allá, profe, ¿esto pertenece a qué tema? ¿Recuerdan? Cinemática. Específicamente, como existe una aceleración al MRV, movimiento rectilíneo uniformemente variable. Oye, si en el problema te pide esta velocidad al final, después o una vez que has calculado la aceleración, oye, ya puedes calcular la velocidad final. Basta aplicar las ecuaciones del MRV. ¿Se acuerdan cuál ecuación relaciona estas cantidades? Lo voy a escribir aquí. Si te pidieran, gente, ahí tenemos la ecuación que va a resolver ese problema. La velocidad final es lo que yo quiero calcular. La velocidad inicial, oye, parte del reposo, 0, más la aceleración que lo acabas de calcular por la segunda ley de Newton por el tiempo que vale 5. Por lo tanto, al final de tu vida, si te pidieran la velocidad final, sería 10. 2 por 5, 10 metros por segundo. Y observen la relación, lo que relaciona las fuerzas que hemos estudiado por un lado y el movimiento por el otro. En cinemática, caramba, no nos interesaba quién lo jaló, quién lo empujó, no. Cuando estudiamos fuerzas, no nos interesó sus consecuencias, simplemente las condiciones de equilibrio y pronto. Y aquí en dinámica, gente, esas dos cosas que eran separadas, los juntamos a partir de la segunda ley de Newton. Por lo tanto, así, una idea bien bacán, bien bonita. Si, por ejemplo, por acá tenemos las fuerzas y por acá tenemos el movimiento,
Oye, ¿qué hace? ¿Cuál es el puente entre ellas? La segunda ley de Newton. Y ya está. O sea, a partir de la aceleración, nosotros podemos juntar, unificar, vamos a decir así. Aunque la palabra unificar es un poco fuerte, pero podemos decir, oye, hacer un puente entre ellas y ya está. Una ligación. Bien, gente, esos son comentarios ahí para tener un panorama general del problema y sus posibles modificaciones. Vamos al siguiente, problema 2. Este es un problema de dinámica circular, la trayectoria ahí circular. A ver, gente, ¿qué nos pide aquí el problema 2? Una masa de 1 kilogramo. Esa es la masa de este cuerpo. Atado a una cuerda gira en un círculo con velocidad lineal de 4 metros por segundo. Velocidad lineal o tangencial es lo mismo, 4 metros por segundo. Considerando la trayectoria en un plano vertical, aquí tenemos el plano vertical, trayectoria del plano vertical, y que la velocidad es constante en todo momento. Oye, trayectoria circunferencial, velocidad constante, ya sabes que es un MCU, movimiento circunferencial uniforme. Perfecto. Calcule las tensiones en la cuerda cuando la masa está en el punto A, tal como está en la figura, y en el punto B. Queremos saber cuáles son las tensiones en el punto A y en el punto B. Eso es lo que nos piden calcular. Muy bien, gente, muy bien. Ahí está. Exagerando un poco la figura. Ahí tenemos el plano vertical, trayectoria, y vamos a analizar tanto en el punto A como en el punto B y calcular las tensiones. Esa es nuestra incógnita, nuestra pregunta. Colocamos nuestros datos en primer lugar, los datos del problema. Oye, la masa es 1 kilogramo, el problema ya te lo dice, 1 kilogramo. La velocidad lineal o tangencial es 4 metros por segundo. Y pronto, bueno, la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado y la longitud de la cuerda es 1 metro, como si fuera el radio aquí de esta, a partir del centro hasta la pelotita. Vamos a llamarle R mayúscula de radio, 1 metro. Muy bien, gente. Queremos saber cuál es la tensión en el punto A y en el punto B. Estamos delante de un problema de dinámica circular. La trayectoria es una circunferencia, por lo tanto vamos a considerar aquí tanto el eje radial, el eje tangencial, y aplicamos la segunda ley de Newton de esta forma. Entonces vamos a llevar aquí una segunda ley de Newton en el eje radial que vamos a aplicar. ¿Cómo serían nuestros ejes primero en el punto A? Veamos en el punto A, gente. En el punto A vamos a dibujar ahí el eje radial que va a pasar por el centro. Y después el eje tangencial, tangente ahí sobre el cuerpo. Ahí tenemos nuestros ejes, radial y tangencial. Ya sabes que el radio con la tangente, ¿qué ángulo forma? Ahí está, ya lo pensaste, 90 grados. Son perpendiculares radio y tangente. Perfecto. Ahora dibujamos las fuerzas que actúan sobre este cuerpo en el punto A. Entonces dibujamos las fuerzas, o sea, hacemos el diagrama de cuerpo libre. Entonces por aquí tenemos el peso. ¿A qué es igual el peso? Creo que está un poco largo. Ahí está. El peso, la gravedad es 10, la masa es 1. Por lo tanto, el peso sería el producto. 10 por 1. No te esfuerces. Ahí está. 10 newton. Perfecto, ahí tenemos el peso. ¿Qué más? Oye, la cuerda, profe. Claro, la tensión. Córtala imaginariamente y saliente del cuerpo que estás analizando o en dirección ahí al corte imaginario que has hecho, tenemos la tensión. Y es justamente la que nos piden calcular en el punto A, sería la tensión en A. ¿Qué otra fuerza aparece? Está en el plano vertical. No hay ninguna otra fuerza que aparece aparte del peso y la tensión en el punto A. Muy bien. Para aplicar la segunda ley de Newton en el eje radial, ojo ahí, necesitamos fuerzas tanto en el eje radial como, bueno, en el eje tangencial, pero en general en el eje radial. Oye, 10 newton no se encuentra en ningún eje. Vamos a descomponerlo. ¿Ok? Para esto, bueno, vamos a prolongar un poquito por aquí y vamos a descomponer este vector de 10 newton de magnitud.
Por lo tanto, al descomponer, gente, tendríamos una componente en el eje radial y la otra en el eje tangencial. ¿Cuánto vale cada una de las componentes? A ver, gente, este ángulo que está arriba, que aparece arriba, observa, si prolongo, formaría un triángulo rectángulo, 37, arriba sería, ahí está, ya lo pensaste, sería 53 grados, lo voy a acercar un poquillo, ahí está, por lo tanto, este angulito que aparece aquí sería 53 grados, voy a colocarlo, ahí está, 53 graditos. Muy bien, ángulo de 53, también ya estamos cansados de verlo, ¿verdad? 3, 4, 5, la relación, los lados proporcionales. Por lo tanto, ¿cuántos serían cada una de las componentes? A ver si ya puedes hacer 6 y 8. Muy bien. Este sería 8 newton y la otra sería 6 newton. La componente en el eje ahí radial es 6. A ver, ese 6 está un poco raro. 6 newton. Ahí está. Y la otra componente, 8 newton. Descompuesto el vector, ya te olvidas de él, ya no existe más en tu vida. Ahora, gente, tenemos vectores en el eje radial y en el eje tangencial. A nosotros nos interesa aquí en el eje radial. ¿Correcto? En este eje vamos a aplicar la segunda ley de Newton en el punto A. Entonces estamos en el punto A, tenemos esta forma de la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas centrales o radiales o normales o centrípetas es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Y recordando, gente, como les comenté en la parte teórica, la aceleración centrípeta tiene dos fórmulas. La velocidad tangencial al cuadrado entre el radio o velocidad angular al cuadrado por el radio. Oye, ¿la velocidad tangencial lo tenemos? Sí, el radio también. Uy, uy. ¿A qué es igual entonces nuestra aceleración centrípeta? ¿Qué sería igual a aceleración centrípeta? Vamos a escribirlo por aquí. A ver, esto, la interpretación de las fuerzas que entran al centro, aquí está el centro, menos las que salen. A ver, ¿quién entra al centro? Aquí la tensión en A entra, se dirige hacia el centro. La componente del peso también se dirige hacia el centro. Por lo tanto, ambas, como entran al centro, las sumamos. Sería tensión de A más 6. Yo esto le voy a restar las fuerzas que salen del centro. Aquí no hay ninguna que sale. Por lo tanto, sería 0. Ahí está. Y bueno, esto es igual a la masa del cuerpo, que vale 1, multiplicado por la aceleración centrípeta, aquí tenemos las formulitas, velocidad tangencial al cuadrado, dividido entre el radio. Perfecto. Con esta ecuación ya podemos calcular cuánto es la tensión en A. Observa ahí, tensión en A más 6 va a ser igual. Bueno, el 1 por esto es esto, pero ¿quién es esto? Es la velocidad tangencial al cuadrado. Es 4 elevado al cuadrado dividido entre el radio. El radio vale 1. Por lo tanto, ¿cuánto sería la tensión en A? A ver, dímelo. 10. Claro, 4 al cuadrado, 16. El 6 pasa a restar al 16, se convierte en 10 newton la tensión en A. Muy bien, gente, ya tenemos la tensión en A. Ahora vamos a analizar en el punto B y hacemos la misma jugada. Analizamos entonces el punto B. Muy bien, gente, de nuevo, eje tangencial y eje radial. Vamos a dibujar por ahí. Eje tangencial y eje radial. Entonces ahí estamos considerando los ejes tangencial y radial. De nuevo hacemos el diagrama de cuerpo libre, dibujamos todas las fuerzas que actúan en el punto B sobre el cuerpo. Entonces dibujamos el peso en primer lugar. Ahí está. El peso sigue siendo el mismo, 10 newton. Ahí lo tenemos. Y bueno, cortamos la cuerda imaginariamente y saliente del cuerpo en dirección al corte que hemos hecho, tenemos la tensión, pero ahora estamos en el punto B. Tenemos la tensión en B, que es lo que nos piden calcular. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, gente. Oye, pero no tenemos ningún ángulo, profesor. ¿Qué hacemos ahí? A ver, gente, vamos a aplicar nuestros amplios conocimientos de geometría. ¿Quién es su profesor de geometría? Ese, justamente. Muy bien.
Observa, gente, observa la jugadita que voy a hacer. Voy a prolongar aquí estas verticales, ¿ok? Y bueno, por aquí existe una secante. ¿Te das cuenta o no? El eje radial es como si fuera una secante de estas dos que son paralelas. ¿Ok, gente? Opuestos por el vértice, este angulito sería 37. Muy bien. Y alternos internos. Uy, ¿qué estoy haciendo? O mejor, antes de hacer eso, o mejor, vamos a hacer lo siguiente. Oye, si este ángulo es 37, ¿cuánto sería este angulito? Claro, porque horizontal y vertical son perpendiculares. Arriba es 37, para 90, 53. Perfecto. Hasta ahí bien bacán. Hasta ahí bien bacán. Estamos aplicando conocimientos básicos de geometría. Lo acerco ahí para que lo veas. Perfecto. Oye, si este ángulo es 53, ¿cuánto sería este ángulo que forma la vertical con el eje radial? Observa que 53 es el ángulo que forma vertical con eje radial. Oye, ¿cuánto es este ángulo? Este ángulo de abajo. Vertical con el eje radial. ¿Sería 53, sí o no? Sí, perfecto. También sería 53 grados. Muy bien, ahora lo alejamos. Lo alejamos. Estamos casi listos. Ahí está. Muy bien, chicos. Hemos colocado ahí nuestro angulito por pura geometría. Por pura geometría. Si gustas también lo hubieras podido hacer así. Oye, prolongas esto. Aquí horizontal con vertical son perpendiculares. 37. Aquí sería 53. Y opuestos por el vértice, el de abajo, 53 y ya está. Dos formas ahí de verlo. Muy bien, ya tenemos las fuerzas o el diagrama de cuerpo libre aquí en el punto B. Ahora sí aplicamos la segunda ley de Newton, pero antes vamos a descomponer el peso, tal como lo hemos hecho en el punto A. A ver, descomponemos el peso. Tendríamos una componente en el eje radial, ahí está, y la otra componente en el eje tangencial. Hoy ángulo 53 es el mismo que esto, ¿verdad? Por lo tanto, sus componentes serían 6 y 8. Ya lo hemos visto aquí arriba. 6 y 8. Entonces aquí sería 6 newton y la otra 8 newton. Descompuesto el vector, ya te olvidas de él, ya no existe más. Muy bien, ahora sí, en el punto B aplicamos la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas centrales es igual a la masa veces la aceleración centrípeta o radial o normal o central. ¿Cómo se interpreta esto? Observa aquí, las fuerzas que entran menos las que salen del centro. Aquí está el centro. ¿Y quién entra al centro en el punto B? Observa, ¿quién entra al centro? Está entrando la tensión en B. Esa es la que entra al centro. Por lo tanto, sería la fuerza que entra al centro menos la que sale. ¿Quién sale del centro? ¿Quién se está alejando del centro? La componente aquí del peso. 6 newton. Menos 6. Y esto es igual a la masa, que vale 1, veces la aceleración centrípeta, que por cierto va a ser igual a esto, ¿verdad? Va a ser igual. Entonces tendríamos velocidad tangencial al cuadrado dividido entre el radio. Muy bien, reemplazamos. A ver, reemplazamos tensión en B menos 6 va a ser igual a 1, bueno, 1 por esto, la velocidad tangencial es 4 elevado al cuadrado y esto dividido entre el radio que vale 1. A ver, no te esfuerces. ¿Cuánto nos quedaría la tensión en B? 22 newton y ya está. Muy bien, gente, ahí está. Entonces nuestra respuesta sería 10 newton para la tensión en A y 22 para la tensión en B. Perfecto, entonces ¿cuál marcamos? 10 y 22, 10 y 22. Ahí está. Respuesta A. Ya vio. ¿Comentarios hasta aquí, gente? ¿Comentarios? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. La seguimos entonces, la seguimos. Problema 3. Uy, uy, uy.
Si el bloque de 10 kilogramos tiene una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado, ¿cuál es el valor de la fuerza horizontal, tal como lo ven en la figura? Dado que, bueno, aquí tenemos el coeficiente de rugosidad, el mu estático, y tenemos la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, gente, dinámica lineal. Vamos a exagerar la figura y analizamos qué es lo que está pasando aquí en esta figura. Consideramos nuestros ejes ya directamente. El eje vertical y horizontal. Observa que el posible movimiento, ¿dónde se va a encontrar? En el eje horizontal. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Por aquí tenemos el peso. Tenemos la reacción normal. Vamos a dibujarlo ahí. El peso. Vamos a representarlo por W. Ya lo vamos a calcular. La fuerza F que empuja este bloque hacia la derecha. Observa que la aceleración, el problema ya te dice que es hacia la derecha. Y la superficie es rugosa. Por lo tanto aparece la fuerza de fricción. La fuerza de fricción que se va a oponer al movimiento. Bueno, el movimiento es hacia la derecha, por lo tanto aquí la fuerza de fricción se opone a ese movimiento. Recordando que la fuerza de fricción aquí es igual coeficiente de rozamiento multiplicado por la reacción normal. Ahí tenemos la formulita y recordando la fuerza de fricción. La pregunta es, ¿cuál valor tiene esta fuerza horizontal? Esa es nuestra incógnita. ¿Cuál es el valor de esta fuerza horizontal para que este bloque tenga una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado con este coeficiente de fricción en esta superficie áspera, rugosa y bueno, gravedad 10? Aprovechando aquí, gente, que el peso es el producto de la masa por la gravedad. Bueno, la masa del bloque es 10, gravedad 10, por lo tanto su peso sería el producto 100 newton. Muy bien. Muy bien, gente, muy bien, muy bien. Queremos saber cuánto es esta fuerza. Vamos a traer nuestra segunda ley de Newton. Creo que ya lo hemos visto en un problema anterior. Aquí en este problema 1. Llevamos ahí la forma de la segunda ley de Newton que vamos a aplicar en este problema. Entonces ahí tenemos sumatoria de fuerzas es igual a masa veces la aceleración. Entonces no te olvides la interpretación de esta sumatoria de fuerzas. Es la suma de fuerzas a favor del movimiento menos las fuerzas que se oponen. Oye, el movimiento es hacia la derecha. Por lo tanto, a favor del movimiento es esta fuerza y la que se opone es la fuerza de fricción. Por lo tanto, aquí al reemplazarlo, a favor es la F que nos piden calcular. Y esto yo le voy a restar la fuerza de fricción, que aquí es mu, o el coeficiente de rozamiento, multiplicado por la reacción normal. Mu por la normal. Y esto es igual a la masa del cuerpo, que es 10. ¿Dónde está la masa, profe? Aquí está la masa, gente. El problema ya te lo da. Voy a especificarlo aquí. 10 kilogramos veces la aceleración. ¿Y cuánto vale la aceleración? En ese problema te lo da. Perfecto. Queremos F. Vamos a despejarlo. A ver, 10 por 3 es 30. Este término con negativo para sumar sería mu, coeficiente de rozamiento que es 0.5, multiplicado por la reacción normal. Hasta ahí tenemos el valor de F. Oye, pero para hallar F necesito cuánto es la normal. Necesito saber cuánto es la normal. Y gente, recuerden el comentario que hice en el problema 1. Aquí tenemos lo mismo. Oye, el movimiento de este bloque es en todo momento horizontal. Este cuerpo no sube ni baja ni va saltando. Por lo tanto, ¿qué pasa en el eje vertical? ¿Se encuentra en equilibrio, sí o no? En el eje vertical. Sí, por intuición, gente, si el peso que baja es 100 newton, ¿cuánto debe ser la normal para compensar esos 100 newton? 100 newton. Perfecto. Por lo tanto, hoy ya tenemos la normal al ojo. Ahora sí ya podemos calcular el valor de F. Ahí está, ya lo dijeron. Ahí está.
Voy a reemplazarlo aquí, gente, tal vez para en un futuro que estudien, sepan cómo narices sale 80. Por lo tanto, aquí F sería 80 Newton y ya está. Comentario hasta aquí. Respuesta de Dinner. Ok. Bien, chicos, pasamos entonces al siguiente problema. Problema número 4. En el sistema mostrado, se sabe que la fuerza centrípeta que experimenta la partícula de 10 kilogramos es de 24 newton. Observa ahí ese datazo. La fuerza centrípeta, ese es el dato que te da. La fuerza centrípeta que experimenta es 24 newton. Si además se sabe que la velocidad tangencial es de 6 metros por segundo, ¿cuál es la medida del ángulo θ? ¿Cuánto vale ese ángulo para que la fuerza centrípeta en ese punto sea 24 newton? Y bueno, la velocidad tangencial 6 metros por segundo. Eso es lo que nos piden calcular. ¿Cuánto vale ese ángulo? Muy bien, gente, muy bien. Vamos a exagerar la figura. Ahí está. Exagerada un poquillo. Observa. Vamos a considerar entonces nuestros ejes. El eje radial y el eje tangencial. Ahí está. Ya sabes que son perpendiculares el radio con la tangente. Muy bien, ahí tenemos nuestros ejes radiales y tangenciales. Perfecto, gente. Hacemos el diagrama de cuerpo libre, entonces. El diagrama de cuerpo libre. Por aquí tenemos el peso. Bueno, gravedad 10, la masa es 10, por lo tanto el peso sería 100 newton. Ahí lo tenemos. ¿Qué más tenemos? La reacción de esta superficie en ese puntito sobre la partícula. Entonces tendríamos la reacción que la superficie le ejerce a esta partícula. Esa sería una reacción, vamos a llamarle reacción normal. La reacción de esta superficie curva que le ejerce a esta partícula. Ojo que aquí no hay ninguna cuerda. Cuidado ahí, no hay ninguna cuerda. No nos que va a haber una tensión, no, gente. No hay ninguna cuerda. Esta partícula se está moviendo libremente. Libremente sobre esta superficie curva. Perfecto. Oye, y en esta posición, el datazo del problema es que la fuerza centrípeta, o mejor, sumatoria de fuerzas centrales, es 24 newton. 24 newton. Y la velocidad que tiene en ese instante es 6 metros por segundo. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cuánto vale ese ángulo? Esa es nuestra incógnita. ¿Cuánto vale ese ángulo? A ver, gente, el problema ya como que un poquito se regala. ¿Por qué, profe? Porque aquí aparece un triángulo rectángulo donde uno de los catetos es conocido y además la hipotenusa coincide con el radio. El radio aquí de la trayectoria que sigue esta pelota. Oye, ¿te acuerdas en trigonometría cuál es la relación o la razón trigonométrica que relaciona el cateto adyacente y la hipotenusa? ¿Cuál es esa razón trigonométrica? A ver, ¿cuál es la razón trigonométrica cateto adyacente sobre hipotenusa? Muy bien, coseno. Oye, si tú le sacas el coseno a ese ángulo, sería 12 cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. La hipotenusa aquí es el radio. Oye, como yo quiero el ángulo, basta calcular el radio. Por ejemplo, numéricamente, si el radio fuera 12, aunque no puede ser aquí, por ejemplo, si el radio fuera, no sé, 24, es un ejemplo ahí con numeritos. Oye, si fuera 24, ¿a qué sería igual el coseno? Sería un medio, ¿verdad? Claro, sácale doceava a 1, doceava de 24 es 2. Por lo tanto, el coseno del ángulo me sale un medio. La pregunta es, ¿cuál es el ángulo cuyo coseno es un medio? 60. Y la respuesta ahí sería 60 y pronto. Se acabó. Entonces nuestro objetivo aquí se reduce a calcular el radio. Hallando el radio ya podemos saber cuál es el ángulo cuyo coseno es ese número. Perfecto. ¿Cómo calculamos el radio, profe? A partir de esos datos que tenemos. De la segunda ley nosotros sabemos que la sumatoria de fuerzas centrales o llamada fuerza centrípeta
es igual a la masa veces la aceleración centrípeta. Oye, esa fuerza centrípeta, el problema ya te lo da por suerte. 24 newton. ¿La masa lo tenemos? Sí, gente, lo tenemos. El problema te lo dio 10 kilogramos. Y la velocidad es otro detalle, otro datazo. Por lo tanto, a partir de esta ecuación, observa lo que va a pasar. Oye, ¿la masa cuánto vale? 10 veces la aceleración centrípeta. Recordamos que la aceleración centrípeta, voy a escribir aquí, tiene dos formulitas. Velocidad tangencial al cuadrado entre el radio. Y aquí aparece el radio que yo quiero calcular. Oye, la velocidad tangencial lo tenemos. Por lo tanto, aquí, velocidad tangencial al cuadrado dividido entre el radio. Y de aquí vamos a calcular cuánto sería el valor del radio. La velocidad tangencial aquí vale 6. Cuidado que está elevado al cuadrado. Y esto dividido entre el radio. Bueno, el radio pasaría a multiplicar y el 24 pasaría a dividir. Tendríamos 10 veces. Aquí 6 al cuadrado es 36. Y el 24 aquí dividiendo. ¿Cuánto es el radio? A ver, dímelo. 15. ¿Todo el mundo de acuerdo con su compañero? ¿Sí? 15 que en unidad en el sistema internacional, 15 metros. Perfecto. Profe, ¿sale 15? Claro, gente. A ver, veamos. A ver, sácale mitad, 12, mitad, 5. 12ava 1, 12ava 3 por 5, 15, ya está. Oye, gente, el radio es 15 metros. Vamos a reemplazarlo aquí para saber cuál es el ángulo. A ver, coseno de qué ángulo me da 12 dividido entre 15. El radio es 15. Si quieres simplifica, a ver, sácale, a ver qué le sacas, tercia. Tercia arriba es 4, tercia abajo 5. Coseno de qué ángulo es 4 quintos. A ver, dímelo. 37, ya está. Por lo tanto, aquí al final de tu vida, el ángulo sería 37 grados. Y ya está. A ver, ¿dónde está? Aquí. Ahí está, muy bien. Muy bien, gente, ahí tenemos nuestro ángulo 37 grados. Aquí el radio fue 15 y este ángulo 37 grados. Ahí está. ¿Comentarios hasta aquí? ¿Todo bien? Espero que sí, gente. Ok, la seguimos entonces. La seguimos. Muy bien, gente, muy bien. Siguiente problema. 5. Calcular F. ¿Quién es F? Esta fuerza que está jalando a este bloque. Para que el bloque suba con aceleración igual a 2 metros por segundo al cuadrado. La masa es 24 kilogramos y bueno, la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Bien, gente, yo quiero saber cuánto vale F para que este bloque suba con esta aceleración. Este bloque de 24 kilogramos suba con esa aceleración constante. Déjame exagerar aquí y vamos a analizar. Muy bien, gente, F está jalando este bloque hacia arriba. Por lo tanto, al analizar aquí el bloque, aquí tendríamos la fuerza F siendo aplicado al bloque, jalándolo hacia arriba. ¿Correcto? Jalándolo hacia arriba. Por aquí tenemos el peso de este bloque. ¿Cuánto sería el peso si su masa es 24, gravedad 10? El producto, ahí está, 240 newton. Muy bien, y la aceleración que te lo dan por suerte es 2 metros por segundo al cuadrado. Oye, quiero saber cuánto vale esta fuerza para que tengamos este caso con esta aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Vamos a aplicar nuestra segunda ley de Newton. Ahora ya no estamos en un eje horizontal, estamos en un eje vertical, ¿verdad? Todo el movimiento aquí es en la vertical. Recalcando aquí, todo el movimiento está en la vertical. Por lo tanto, en ese eje vertical es que aplicamos esta segunda ley de Newton. A favor menos en contra. Sumatoria de fuerzas
es a favor, o fuerzas a favor del movimiento menos en contra, es igual a la masa por la aceleración. Por intuición, bueno, el movimiento es hacia arriba, por lo tanto, ¿quién sería a favor? F, jalando hacia arriba. F, yo le voy a restar las fuerzas en contra, que sería 24 con un 0 o 240, y esto es igual a la masa del cuerpo. La masa del cuerpo, bueno, es 24 veces la aceleración, que es 2. Por lo tanto, aquí tendríamos nuestra fuerza F ya directamente. A ver, ayúdame, pues, ¿cuánto sería nuestra fuerza? 288, ahí está, Newton. Perfecto, gente, ustedes son lo máximo. Ahí tenemos nuestra fuerza, 288 Newton. Alternativa de Tiner. ¿Comentario, gente? ¿Todo bien? ¿Sí? Noten que es en la práctica donde aplicamos todo este negocio de la segunda ley de Newton. Muy bien, la seguimos. A ver, siguiente problema, 6. Calcular la rapidez constante con la que un automóvil debe pasar sobre un puente en forma de arco circular. Un puente en forma de arco circular de 20 metros de radio. Entonces, imagínate ahí este carro que va a pasar con cierta rapidez sobre un puente de forma de arco circular de 20 metros de radio. Para que en el punto más alto del puente soporte una fuerza igual a la mitad del peso del auto. ¿Con qué velocidad debe pasar para que en el punto más alto soporte una fuerza que es la mitad del peso del auto? Esa es nuestra incógnita. ¿Cuál es esa rapidez? A ver, gente, ¿cómo se imaginan este puente circular? ¿Cómo se imaginan el puente circular? Entonces vamos a traer aquí nuestro compás y vamos a imaginarnos el puente circular. Por ahí tenemos un pedazo, ahí está, y por aquí tenemos el otro pedazo. Una maravilla este compás. Ahí está, entonces imaginamos que tenemos el puente circular y en el punto más alto el auto. Entonces vamos a dibujar el auto. Vamos a colocar aquí el auto. A ver cómo lo dibujamos. Ahí está. Ahí está. Parecen esos dibujos de cuando éramos pequeños, ¿verdad? Esos autos bien feos ahí que dibujábamos. En el punto más alto, ahí tenemos el auto de la Cruz Roja. No es el auto de la Cruz Roja. Ahí está. Muy bien, gente. En ese punto, ¿qué es lo que queremos saber? ¿Cuál es la velocidad que tiene? ¿Cuánto es esta velocidad? ¿Para qué? Para que en ese punto, a ver qué nos dice, en el punto más alto, el puente soporte una fuerza que es igual a la mitad del peso del auto. Vamos a pensar que este es el peso del auto. Para no trabajar con fracciones, vamos a colocarle aquí 2W. Es el peso del auto 2W. Y si quieres mejor, el peso es el producto masa por gravedad. Ya sabemos que el peso es producto masa-gravedad. Vamos a ponerle 2 veces la masa-gravedad. ¿Por qué, profesor, le pone 2? Simplemente para no trabajar con fracciones. Solo eso. ¿Por qué, profe? Porque aquí lo que soporta el puente es una fuerza que es la mitad. Para no colocar la mitad del peso, 2mg, su mitad sería mg. Y nos libramos de las fracciones. Este es un truco, gente, ¿ya? Es un truco. Por lo tanto, lo que va a soportar el peso, o sea, la reacción que tiene aquí el puente, debido al auto en este punto más alto, es la mitad de su peso. Por lo tanto, aquí la reacción, vamos a dibujarla. La reacción aquí del puente es la mitad del peso. Sería mg. Claro, el peso es 2mg, su mitad mg.
Claro, bien tú puedes escribirlo aquí, W, y aquí su mitad, W medios. Pero para no trabajar con fracciones, para librarnos de las fracciones, simplemente por artificio ahí astutamente le puse 2mg y aquí me libré de la fracción. Muy bien, gente, hasta ahí. Bacán. Queremos saber cuánto es esta velocidad para tener este caso. Además, antes que me olvide, el radio de este puente circular un poco raro es 20 metros. Entonces vamos a especificar aquí nuestro radio, 20 metros. Muy bien, estamos en un problema de dinámica circular. Entonces, como siempre, vamos a dibujar nuestros ejes. El eje radial y por aquí el eje tangencial. Por suerte, bueno, ya hemos hecho el diagrama de cuerpo libre, hemos dibujado el peso, hemos dibujado la fuerza que soporta, o sea, la reacción del puente actuando sobre el carro, y habrá otra fuerza que actúa, bueno, ya no. En el eje radial aplicamos la segunda ley de Newton. Entonces estamos en dinámica circular, la segunda ley de Newton, ¿dónde está? Está aquí, vamos a llevarla. Ahí está, segunda ley de Newton en el eje radial. ¿Cuál es el eje radial? Ahí está el eje radial. Aplicamos la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas centrales o radiales o centrípetas o normales es igual a la masa veces la aceleración centrípeta. Recordando, gente, que la aceleración centrípeta en función de la velocidad, que es nuestra incógnita, velocidad tangencial al cuadrado dividido entre el radio. Bien, gente, ¿cómo se interpreta esta sumatoria de fuerzas centrales o radiales o normales o centrípetas? Se interpreta como las fuerzas que entran al centro. Aquí está el centro, aquí de la trayectoria, que por si acaso es el puente circular, el centro aquí. ¿Quién entra al centro? Sería el peso de este carro. ¿Y quién sale del centro? Sería la reacción que el puente le ejerce al carro. Por lo tanto, las fuerzas que entran al centro sería dos veces el peso menos la fuerza que sale, la reacción mg, que es el peso, y esto es igual a la masa veces la aceleración centrípeta en función de la velocidad tangencial al cuadrado dividido entre el radio. Muy bien, gente, a ver, resta, ¿cuánto es 2mg menos mg? ¿Cuánto sería, gente? A ver, gente. Una vez mg, exactamente, mg. Y este es igual, bueno, aquí a la derecha tenemos la masa veces, vamos a reemplazar la velocidad, es lo que yo quiero calcular, y esto dividido entre el radio, que vale 20. Muy bien, se van las masas, masa y masa se van. El 20 que está dividiendo pasaría a multiplicar a la gravedad, que por cierto, bueno, la gravedad vamos a adoptarla como 10. 10 es el número de mi camiseta de fútbol. Metros por segundo al cuadrado. El 20 pasaría a multiplicar, se convierte en 200, ¿verdad? Gravedad 10 por 20, 200, y esto es igual a la velocidad elevado al cuadrado. Por lo tanto, al final de tu vida, ¿cuánto sería nuestra velocidad? ¿Cuánto sería nuestra velocidad? A ver, gente, ¿cuánto sería nuestra velocidad? ¿Todo bien, chicos? ¿Cuánto sería nuestra velocidad? Sería la raíz cuadrada de 200. ¿Y raíz cuadrada de 200 cuánto es? 10 raíz de 2 metros por segundo al cuadrado. A ver, gente, ahí tenemos nuestra rapidez, el módulo de la velocidad llamada rapidez. 10 raíz cuadrada de 2 metros por segundo. Aquí no tenemos alternativa, pero la solución está hecha. A ver, espero que no me haya confundido. Tenemos el radio, que es 20 metros. Gravedad 10, al menos que sea 9.8, aunque no te especifica aquí.
Y bueno, mismo así, si fuera 9 a ver, vamos a tomarla como 9.8, veamos. Gente aquí, vamos a tomar gravedad como 9.8. No nos especifica metros por segundo al cuadrado. A ver, veamos. Vamos a hacerlo con calma. A ver, 20 pasaría a multiplicar al valor de la gravedad. Sería 20 veces 9.8. A ver, gente, ¿cuánto es 20 veces 9.8? Y ahí se le saca la raíz cuadrada. ¿Cuánto sería? Sería 14. Sería 14. ¿Sí, gente? ¿Todo bien? ¿De acuerdo con su compañero ahí? Muy bien, sería 14. Claro, pues. 20 por 9.8. 20 tú lo puedes escribir como 2 por 10. 10 por 9.8 es 98. 98 por 2. 8 por 2, 16. Llevas 1. 2 por 9, 18. Y una que llevabas, 196. Como está aquí el cuadrado, pasaría como raíz cuadrada. Ahí tenemos 14. Por lo tanto, ya directamente raíz cuadrada 14 metros por segundo aquí, obteniendo con la gravedad 9.8. Gente, creo que aquí hay un error con las alternativas, error de digitación, espero que no me haya confundido. Hasta aquí, gente, ¿todo bien? ¿Todo bien, chicos? ¿No hay comentarios? Muy bien, gente. La seguimos entonces, la seguimos. Problema 7. Problema 7. Uy, agárrate. Hallar el valor de f, el módulo, sabiendo que la barra homogénea se encuentra en equilibrio, donde A, ¿quién es A? Aquí el bloque que aparece abajo, 4 kilogramos, y B, el otro bloque, 1 kilogramo. Aquí especifica ya el valor de la gravedad, 10 metros por segundo al cuadrado, y nos piden despreciar el peso de la polea. El peso de la polea es despreciable como algunos. Y bueno, me piden hallar para el equilibrio, una barra homogénea, ¿cuánto vale F? Eso es lo que nos piden calcular para el equilibrio de esta barra. Muy bien, entonces vamos aquí a exagerar un poquillo nuestra figura. Ahí está, un poquillo. Y vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre empezando por la barra y aplicar la segunda condición del equilibrio que ya conocemos. Muy bien, gente, empezamos por la barra. Por la barra. Entonces aquí tenemos la fuerza F que nos piden calcular en el extremo izquierdo. Perfecto. Bueno, barra homogénea, su peso estaría en el centro geométrico, que por cierto aquí el centro geométrico coincide con el apoyo, con el punto ahí O que le voy a llamar, que será nuestro centro de momentos. ¿Qué más? Otra fuerza que actúa por aquí. Bueno, aquí tenemos una cuerda, córtala imaginariamente, y saliente del cuerpo, el cuerpo aquí es la barra que estamos analizando, tenemos la tensión en la cuerda. Por lo tanto, saliente aquí tenemos la tensión. Muy bien, gente, para el equilibrio, esta barra no debe rotar. Por lo tanto, se cumple la segunda condición del equilibrio que vamos a aplicar. Entonces, sumatoria de momentos en el punto O, en el punto de apoyo, que lo he tomado como centro de momentos, debe ser igual a 0. Para que no rote, el momento ahí resultante debe ser 0, debe ser nula. Oye, ¿quién genera momento en relación al punto O? Veamos. Oye, F que está aquí a la izquierda, ¿genera momento en relación al punto O? Oriéntalo hacia el punto O. Observa cómo es su sentido de rotación. Es antihorario. Y si es antihorario, ¿qué signo tiene el momento? Ahí está, positivo. Bueno, el peso de la barra pasa por este punto O de centro de momentos, no va a generar momento, no lo vas a considerar.
Oye, la tensión aquí a la derecha, oriéntalo hacia el punto O. ¿Cómo es su momento? Sentido de rotación, horario, ahí está, signo negativo. Vamos a calcular esos momentos y sumamos. A ver, el momento de F, su momento es positivo, sería más la fuerza que es F, y esto multiplicado por su distancia perpendicular hacia el punto O, que coincide aquí con la mitad de la barra, que es L. Perfecto. Menos el momento del otro, la fuerza que es T, la tensión, veces su distancia perpendicular hacia el punto O, hacia el centro de momentos, que coincide aquí con la otra mitad, L también. Y esto es igual a 0. Bien, se van las L's, por lo tanto, para el equilibrio, F y T deben ser iguales. Perfecto. Oye, vas a calcular F, que es la tensión aquí a la derecha, es igual a F, perdón, vas a calcular T y ya tenemos el valor de F. Muy bien, gente, entonces nuestro problema se reduce a calcular aquí el valor de la tensión en esta polea, que por cierto es una polea que se mantiene ahí, se mantiene en esa posición. Muy bien, gente, ahora vamos a analizar la polea, únicamente la polea. Únicamente analizamos, únicamente vamos a analizar la polea. Vamos a colocar por aquí y vamos a analizar la polea. A ver, hacemos el diagrama de cuerpo libre para la polea, que obviamente esa polea se encuentra en reposo, está en equilibrio. Cortamos imaginariamente saliente del cuerpo, tenemos la tensión, ¿correcto? Tensión, bueno, misma cuerda, misma tensión. Ahí tenemos la tensión. Oye, por abajo, profe, tenemos otra cuerda, por lo tanto, otra tensión, otra tensión. Tenemos otra tensión, hacemos el corte imaginario y saliente de la polea estamos analizando, dibujamos aquí la tensión, saliente aquí de esta polea. Como es la misma cuerda, misma tensión, pero es una cuerda diferente de la cuerda que estaba arriba. Por lo tanto, vamos a llamarle, a ver qué le llamamos, T'. T'. Gente, para que esta polea esté en equilibrio, se cumple la primera condición del equilibrio. Sumatorio de fuerzas en la vertical debe ser 0. ¿Correcto? Perfecto. Perfecto, gente. Ahora, oye, ¿cómo se interpreta esta sumatoria de fuerzas en la vertical? Las fuerzas que suben, o sea, la tensión aquí, van a ser igual a las fuerzas que bajan. ¿Quién baja? T' más T', el doble, 2T'. Para el equilibrio, lo que sube debe compensar en módulo a lo que baja, por intuición. Muy bien, gente, hasta ahí estamos aplicando nuestras condiciones de equilibrio. Oye, pero ¿cuánto vale esta tensión T'? ¿Cuánto vale? Si aquí el problema nos dice que A tiene una masa de 4 kilogramos, pero vamos a colocarle, A tiene una masa de 4 kilogramos y B 1 kilogramo. La pregunta, bueno, la polea no se mueve, está en equilibrio. Oye, pero ¿qué pasa con estos bloques? ¿Se mueven o no se mueven? A ver, o están en equilibrio. ¿Qué dicen ustedes? Oye, aquí el bloque de la izquierda es 4 y el bloque de la derecha es 1. Oye, ¿se mantendrá el equilibrio? ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes, gente? ¿Se mantiene o no se mantiene el equilibrio? A ver, gente, si fuera 4 kilogramos, ¿qué me dicen? 4 aquí y 4 a la derecha, ¿se mantiene el equilibrio, sí o no? ¿Se compensan? Sí, se compensan. Como Sebastián dice, se compensan. Oye, pero no es 4, es 1. Por lo tanto, este sistema cuerda con los dos bloques no está en equilibrio. ¿Para dónde se mueve? Veamos. Oye, 4 kilogramos es mayor que 1, por lo tanto, A jala a B. A se va hacia abajo y B sube. Entonces, A jala a B. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Por acá tenemos, bueno, el peso, la masa es 4, gravedad 10. Y estamos terminando, gente. Resista 40 newton. Y por aquí, el peso de este bloque, de masa 1 kilogramo, gravedad 10 newton.
Recuerda que el peso es el producto masa veces la gravedad. Muy bien, gente, te puedes dar cuenta que no existe equilibrio entre estos dos bloques. Ellos se mueven con una aceleración constante que vamos a calcularla. A partir de esa aceleración ya podemos saber cuánto es esta tensión prima que nos interesa. Lo multiplicas por 2, ya tienes T. Oye, pero T es igual a F, ya se ha resuelto el problema. Por lo tanto, nuestro objetivo aquí es calcular T'. ¿Cómo lo calculamos? A ver, gente, existe una manera así bien bacán para resolver este problema y calcular en primer lugar la aceleración. Vamos a imaginarnos lo siguiente, gente. Imagínate que tanto este bloque, la cuerda, y el otro bloque B sea un solo sistema, como si fuera un, no sé, un gusanito. Ahí. Por aquí tienes la cabeza, vamos a decir así, el bloque A, y por aquí la cola del bloque B. Oye, la cabeza tiene un peso mayor que la cola. Por lo tanto, este gusanito se va a mover más o menos así. Va a caer de cabeza. ¿Ok? Por lo tanto, el movimiento es que la cabeza baja y su cola va a subir. Es como resbala así sobre la polea. Espero que me sigas ahí la idea. Por lo tanto, si resbala, voy a aplicar la segunda ley de Newton para saber con qué aceleración se mueve. Tanto la cabeza como la cola. Observa ahí, aplicamos la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas es igual a la masa. En este caso, como yo estoy considerando al sistema cuerda y los dos bloques, es la masa del sistema veces la aceleración que se mueve este sistema. Cuerda, bloques. Por lo tanto, ¿cómo se define aquí la sumatoria de fuerzas que actúan en el sistema? Presta atención aquí, gente. Oye, en este caso, esa sumatoria de fuerzas serían las fuerzas que va a jalar a todo el sistema menos la que se opone. Oye, 40 jala todo y 10 aquí por la derecha se opone a ese movimiento. Por lo tanto, esta sumatoria de fuerzas sería 40 menos la que se opone, 10. Y esto es igual a la masa del sistema. Oye, 4 kilogramos para A y 1 kilogramo para B, la masa del sistema sería la suma. 4 más 1 veces la aceleración que tiene el sistema. Muy bien, a ver, súmalo con los dedos. 5A. Por aquí a la derecha, perdón, a la izquierda tenemos 40 menos 10. Se convierte en 30. Por lo tanto, ¿cuánto sería la aceleración del sistema? A ver, dímelo. 6 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. ¿Te piden la aceleración? No, no te piden. Oye, pero ahora vamos a aislar el bloque A. Vamos a aislar el bloque A. Observa ahí. Ojo que nuestro objetivo es calcular T'. Por eso he calculado en primer lugar esta aceleración. Al aislar el bloque A tenemos que su masa es 4 kilogramos. Hacemos el diagrama de cuerpo libre. Tenemos la tensión aquí saliente del cuerpo, la tensión que es T', es la que yo quiero calcular. Por aquí tenemos el peso de este bloque, que es 40 newton. Y la aceleración, ¿para dónde se va? El bloque A baja, se va hacia abajo. La aceleración, que aquí está, ya la hemos calculado. Hoy este cuerpo tiene una aceleración, por lo tanto, de nuevo, aplicamos la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas es igual a la masa, ahora de A, veces su aceleración. Como el movimiento es hacia abajo, esta sumatoria de fuerzas se interpreta como las fuerzas a favor menos las que se oponen. ¿Quién va a favor? 40. ¿Quién se opone? La tensión T'. Ahí vamos a calcular la tensión T'. Y esto va a ser igual a la masa que tiene el bloque A, 4, veces la aceleración que vale 6. Por lo tanto, ¿cuánto sería T'? A ver, gente, ¿cuánto sería T'? 6 por 4 es 24, pasaría a restar al 40. ¿Cuánto es? 16 newton, muy bien. Hoy ya tenemos la tensión 16 newton para T'. Oye, si T' es 16, ¿cuánto vale la tensión T aquí?
¿Cuánto vale? Por 2. 16 por 2, 32 newton. Oye, pero ¿quién es T? Es igual a F. Por lo tanto, al final de tu vida, F vale 32 newton. Ahí tenemos nuestra fuerza. 32 newton. Problema intenso, ¿verdad? Problema intenso. Respuesta A, de avión. Hasta aquí, gente. Comentarios. Hasta aquí. Ahí tenemos el panorama general del problemilla. ¿Todo bien, chicos? Problema intenso, ¿verdad? Problema intenso. ¿Todo bien, gente? Estamos llegando al final. Resistan. Estamos llegando al final. Ok, gente, si no hay comentarios, ya estamos llegando al final. Vamos a hacer un... vamos a hacer un último problema y ya estamos terminando. Vamos a hacer el problema número 9. Vamos a hacer este problema y ya estamos terminando. Problema número 9. A ver, un objeto de 7 kilogramos. Tenemos aquí un objeto de 7 kilogramos. Experimenta un MCU, movimiento circunferencial uniforme, con un periodo de 2pi segundos. Ahí tenemos el periodo. Recuerda que el periodo es el tiempo en dar una vuelta o revolución. Si la fuerza centrípeta que lo afecta es de 28 newton, uy, ese datazo ya te da la fuerza centrípeta. ¿Cuánto mide el radio de giro? En metros. Esa es nuestra incógnita. ¿Cuánto mide el radio de giro? Muy bien, gente. Entonces vamos a traer aquí una trayectoria circular directa. Vamos a utilizar aquí una trayectoria circular directa. Por aquí. Creo que esto no va a ayudar. En fin. Ahí tenemos una trayectoria circular. Un objeto de 7 kilogramos. Vamos a pensar que por aquí tenemos este objeto de una masa de 7 kilogramos. Ahí está. Experimenten movimiento circunferencial uniforme, un MCU, con un periodo de rotación. Este es el periodo que vamos a llamarle T mayúscula, 2pi segundos. Periodo de rotación, 2pi segundos. Si la fuerza centrípeta, la fuerza que va hacia el centro, que busca el centro, esa fuerza, el problema nos dice que es 28 newton. Vamos a escribir aquí, la fuerza centrípeta es 28 newton. Es el dato del problema. ¿Cuánto mide el radio? Nos piden calcular cuánto es el valor del radio. Eso es lo que nos piden calcular. Entonces voy a expresar aquí más o menos el centro. Ahí está. Y el radio es nuestra incógnita. ¿Cuánto mide el radio? Muy bien, gente. Trazamos nuestros dos ejes. De nuevo, el eje tangencial y el eje radial. Tenemos la fuerza centrípeta, la resultante ahí en el eje radial. Por lo tanto, aplicamos la segunda ley de Newton ya directamente. Sumatoria de fuerzas o fuerza centrípeta, eso es la fuerza centrípeta, que directamente es igual a la masa de este cuerpo multiplicado por la aceleración centrípeta. Correcto. Oye, ¿tenemos la fuerza centrípeta? Sí. Por suerte el problema ya te lo da. 28. ¿Es igual a qué? La masa, que vale 7, veces la aceleración centrípeta. Observa que a partir de esta ecuación nosotros calculamos la aceleración centrípeta. Observa ahí. A ver, sácale séptima 1, séptima de 28 sería 4. Por lo tanto, aquí sería 4 metros por segundo al cuadrado. Oye, ¿te piden la aceleración centrípeta? No, te piden el radio. ¿Pero qué conocemos como dato? Conocemos el periodo y la aceleración centrípeta, gente, recordando aquí. Nosotros ya hemos visto una de las relaciones de la aceleración centrípeta en función de la velocidad tangencial. La otra, recuerda que siempre está la otra,
Es en función de la velocidad angular al cuadrado por el radio. Oye, aquí está la incógnita. Profe, ¿y por qué lo he expresado en función de la velocidad angular? Es por causa del dato, gente. El dato que te dan aquí no es velocidad angular, no es velocidad tangencial, es periodo. ¿Y cuál es la relación que existe entre la velocidad angular y el periodo? ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan? La velocidad angular es 2pi dividido entre el periodo. Por eso estoy usando aquí la relación de la aceleración centrípeta y la velocidad angular. Oye, el periodo te lo dan por suerte, 2pi. Vamos a reemplazarlo aquí. Arriba es 2pi y abajo 2pi. Oye, ¿qué va a pasar aquí? Te vas a quedar sin... Ahí está. Por lo tanto, la velocidad angular sería 1 radián por segundo. Y ya está. Ahora sí vamos a reemplazar. Reemplazamos, gente. Reemplazamos. Llegamos aquí al final de este problema. Aceleración centrípeta lo acabamos de calcular. Ahí está, 4. Va a ser igual. Velocidad angular, que es 1. No te olvides que es elevado al cuadrado. Multiplicado por el radio, que queremos saber cuánto vale. Por lo tanto, al final de tu vida, ¿cuánto sería el radio? A ver, 1 al cuadrado, no te esfuerces. Está multiplicando el 1, pasaría a dividir. 4 entre 1, no te esfuerces. Ahí está. ¿Cuánto vale? Ahí tenemos el radio. 4 metros. Muy bien, gente. Respuesta E, de enanos.